Bien, buenos días. Mi nombre es José Luis Lara Ramírez y esta es una breve conclusión de un esquema en la materia de antropología filosófica en el doctorado en filosofía y ciencias humanas. Bueno, el tema es un breve recorrido por la filosofía occidental con respecto al concepto del ser humano. Y bueno, es difícil acotar tan vasto tema en un esquema. El concepto del ser humano o la pregunta por qué somos, quiénes somos como seres humanos, cuál es la naturaleza de nuestra condición humana, ha estado presente en diversas filosofías. Podemos hablar como de la filosofía occidental, de la filosofía oriental e incluso de la filosofía de los pueblos originarios. Pero en esta tarea, en este enfoque, nos centramos en lo que es la filosofía occidental. Y bueno, aún en esta filosofía occidental es muy difícil concluir el tema en tan breve tiempo. Podemos decir que en la filosofía el tema en los presocráticos estuvo centrado en, en qué consiste la naturaleza, una pregunta por el mundo que lo rodea, y posteriormente se fue centrando en la ética o el comportamiento del ser humano con Sócrates, con Platón, con Aristóteles. Y fue Platón y Aristóteles quien hacen un planteamiento muy diferente y opuesto entre ellos del ser humano. Para Platón el ser humano está constituido por alma y cuerpo, es decir, es una visión dualista, mientras que para Aristóteles es una visión integral. Ciertamente contempla lo racional y lo inteligente del ser humano en el alma, pero no lo ve desligado del cuerpo. Es toda una unidad. Y es Aristóteles también quien hace los planteamientos del ser humano como un ser social y político, ¿sí? Eh, Posteriormente, la pregunta por el ser humano, eh, de alguna manera en esta etapa como se logró un concepto más cerrado en el sentido de no tan problemático o controvertido entre estos dos autores, pero nada más hasta ahí. Posteriormente viene una etapa teocéntrica en la que, como la palabra lo dice, está centrado en lo teológico, en una explicación sobre la relación entre Dios y el ser humano. Y hay un concepto, tanto en San Agustín como en Santo Tomás, o una pretensión. La filosofía está al servicio de la teología. En ese sentido, son los supuestos teológicos los que dominan lo filosófico, de tal manera que estos no se cuestionan. Por el contrario, la filosofía trata de explicar y de dar razón de esos supuestos teológicos, y creo yo que esa es una limitación. Hay un concepto, sí, también del ser humano, judeocristiano, el ser humano como imagen y semejanza de Dios, con un puesto muy alto en la escalera de los seres, pero creo también que con una visión que negaba las sombras, las deficiencias o la maldad del mismo ser humano que se presenta pues en la historia y en los acontecimientos. Repito, es una etapa antropocéntrica, pero dominada por lo teológico. Propiamente una etapa antropocéntrica empieza en el Renacimiento y empieza en la Ilustración, cuando las ciencias empiezan a emerger, a definir sus supuestos científicos y a buscar la explicación del mundo a través de lo racional, como es propiamente en la filosofía griega. Otra vez se desprende de lo mítico y de lo religioso y viene una búsqueda por comprender de nuevo el mundo que
que nos rodea, esta vez a través de la ciencia, como la física, la química, las explicaciones a través de la observación. Y esto es una maravilla. Aunque es una etapa antropocéntrica, surgen nuevas crisis, porque el ser humano, al ir descubriendo un poco más acerca del mundo que le rodea, como la Tierra, la, una Tierra redonda, como descubrir que la Tierra no es el centro del universo, y entonces el ser humano se siente, como lo plantea Pascal, infinitamente pequeño ante lo infinitamente grande. Entonces, ¿cómo considerar que el ser humano es el centro del universo ante ese esplendor, ante esa grandeza de ese mundo que lo rodea? Entonces, Pascal incluso llega a considerar que el ser humano es una caña frágil, un gusanito en comparación con el mundo y con este universo que nos rodea. Y se hace la pregunta por el ser humano, aunque esta vez se busca eh, domar de alguna manera la naturaleza del ser humano. En este renacimiento, en este antropocentrismo, se descubren las sombras del ser humano, pero se tiene la esperanza y la consideración que es a través del progreso, que es a través de la historia y de la sociedad que se puede regular la naturaleza humana. Es decir, sin la sociedad, sin la cultura, el ser humano es un escaloncito más arriba que los demás animales, ¿sí? Y hay una gran esperanza en el progreso. El mismo Kant, el mismo Hegel consideran que va a haber pues como una manera de poder imponer el progreso a toda la humanidad a través de la historia. En Hegel en concreto, por ejemplo, hay una gran esperanza en la Revolución Francesa, en Napoleón, ¿sí? Pero sus expectativas o sus esperanzas se topan al ver que pues Napoleón es otro personaje más, sin duda grande en la historia, pero estamos hablando con una actitud imperialista y no con una actitud de querer llevar a plenitud lo que es la naturaleza o la condición del ser humano. Entonces viene toda una etapa en la que se está más centrado en lo social, en lo histórico, en la política, con personajes como Carlos Marx, que, que empieza precisamente a darle fundamento desde lo filosófico y empieza a caminar hacia una sociología y a una comprensión de la historia más científica con una visión materialista. A todo este afán de progreso a través de la historia o de los cambios históricos por llevar a plenitud la condición humana, pues vienen también los grandes desencantos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que surgen corrientes filosóficas como el existencialismo, antes Kierkegaard, que son más observadores de la existencia y de la condición humana. Incluso al contemplar la condición humana se topan con el absurdo. ¿Con qué absurdos? Pues uno, el mal, que está presente en la historia y en los hechos que fácilmente se pueden observar. Otro es el toparse con la realidad que el ser humano es un ser para la muerte. Y ante el horror de las grandes guerras, de ver cómo el ser humano es capaz de destruir a los otros seres humanos, hay como una sensación, una emoción de absurdo, de tristeza, de sinsentido. Y es precisamente en el tema por la búsqueda de sentido lo que va a caracterizar al existencialismo, al vitalismo o a otras corrientes filosóficas que tratan de dar respuesta al ser humano o al sentido de la vida del ser humano, que de alguna manera también es una pregunta antropológica, ¿sí?
Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que el concepto del ser humano no está concluido, no está acotado. Hay ocasiones en que se ha centrado en el ser humano buscando como la esencia en un par de palabras, como decir el ser humano es un ser racional, pero en otros momentos, ante las grandes crisis también de la vida y de la historia, la pregunta por el ser humano se vuelve a replantear. Y desde mi perspectiva, creo que ahorita estamos también en una etapa de cambio histórica ante eh, ante una visión global del ser humano que pone nuestras perspectivas en común, y que eso nos implica poner a dialogar las diferentes maneras de comprender lo que es la economía, la política, el progreso, el bien común, y eso viene o nos lleva precisamente a la pregunta por quiénes somos como seres humanos, cuál es nuestra condición humana, cuáles son nuestros orígenes, hacia dónde vamos como seres humanos, a poder poner en diálogo las diferentes visiones del ser humano y distinguir lo que son las visiones culturales de lo que son las visiones filosófico-antropológicas del ser humano. La pregunta está abierta, todavía nos preguntamos qué somos como seres humanos, porque también nos damos cuenta que procurando definir esta respuesta de qué somos como seres humanos es también hacernos de acuerdo a eso que pensamos. Es decir, el concepto del ser humano surge de la historia, de los acontecimientos históricos, pero también la manera de concebirnos como seres humanos influye en nuestra manera de hacer historia e influye en darnos cuenta que como seres humanos somos inacabados y que también definirnos como seres humanos es hacernos los seres humanos que pensamos que somos o que queremos ser. ¿Sí? Así a grandes rasgos.